Hoy les quiero compartir una de las recetas que me acompaña desde hace muchísimos años cuando comencé con la pastelería. Muy bienvenidos a este nuevo video donde vamos a aprender todos los secretos para hacer una tarta de ricota con un toque exquisito que le va a dar un sabor distinto. Quédate para ver los ingredientes, mi nombre es Leonardo Espinosa y enseguida comenzamos. Como pudieron ver, esta tarta de ricota tiene un relleno que es un clásico, pero que le vamos a dar una vuelta de tuerca combinándolo con semillas de amapola y unas peras en almíbar que las pueden hacer caseras muy fácil. Vamos a comenzar entonces con todo el paso a paso y lo primero que tenemos que hacer es una masa. Una masa que vamos a hacerla muy fácil y la podemos hacer directamente en la batidora o la podemos trabajar también en frío con una procesadora. Eso lo único que va a cambiar es la consistencia de la mantequilla que vamos a usar. Si utilizamos batidora, la vamos a hacer con mantequilla a temperatura ambiente. Y si utilizamos una procesadora, la vamos a hacer con mantequilla en frío. Vamos a comenzar entonces por cremar mantequilla. Vamos a colocar en el bowl de la batidora. Una vez que colocamos la mantequilla, vamos a comenzar a batir ligeramente. Estoy utilizando la lira porque es lo que me va a permitir a mí poder mezclar sin necesidad de sobrebatir la masa. Una vez que la tenemos así bien suavecita, es momento de añadir azúcar y sal. La pizca de sal va a hacer siempre resaltar el sabor de la masa y me va a controlar el leudado en su cocción. Agregamos en forma de lluvia a una velocidad baja. Y ahora vamos a subir la velocidad hasta que esto se logre un buen cremado. Una vez que tenemos la preparación ya un poco más clara, lo que vamos a hacer es bajar todos los bordes, así se integran mucho mejor. Y esto lo vamos a seguir batiendo por lo menos por 1 a 2 minutos más. Cuando nuestra preparación ya está bien cremosa, vamos a ver la consistencia que nos queda. Vean que su color cambió, está mucho más blanquita. Es momento donde vamos a comenzar a añadir ahora los demás ingredientes. ¿Qué tengo por acá? Huevos, que tengo un huevo entero y tengo 2 yemas. Por acá también tengo ralladura de limón y vamos a terminar de perfumar con esencia de vainilla o extracto. Esto lo vamos a seguir directamente en la batidora. En este caso yo estoy agregando la ralladura de limón porque la vamos a combinar con una receta que también en su interior va a tener un poco de sabor extra y le va a quedar muy bien. Si lo querés hacer neutra, directamente pones solamente esencia de vainilla. Esta receta es un clásico dentro de la pastelería porque es una receta de tartas que la podés adaptar a un montón de otras recetas. La podés agregar también como la masa base de una pasta frola, una tarta de manzanas, podés utilizarla para un montón de otras tartas. Como tiene bastante cantidad de manteca, va a ser una masa que va a quedar muy suave al paladar. Y como no la vamos a trabajar demasiado con la batidora en cuanto agreguemos la harina, va a ser una masa que se va a deshacer en la boca. Agregamos el huevo y luego las 2 yemas. Estoy utilizando 2 yemas porque las claras de estas yemas las voy a dejar para el relleno.
Como yo quiero hacer una tarta de ricota y no quiero que la ricota tome un color amarillo, no le voy a agregar el huevo entero a la ricota y por eso separo. Aprovecho las 2 claras en el relleno y las 2 yemas en la masa. Eso me va a hacer que por dentro la tarta se vea bien blanca. Agregamos la ralladura. Y media cucharada de esencia de vainilla. Vamos a bajar también los bordes para que se integre todo perfectamente. Si no tenés la lira, lo podés hacer tranquilamente también con la batidora y el batidor tradicional o un batidor de varillas a mano. En este paso, como yo estoy agregando bastante cantidad de líquido, que son los huevos, y tenemos una materia grasa, va a parecer como que se quiere cortar un poco, pero eso es normal. A medida que vayamos integrando la harina, se va a volver a unir la masa. Es momento de empezar a agregar nuestros secos. Y para esto lo vamos a hacer siempre tamizándolos. Vamos a combinar harina todo uso, harina de trigo bien refinada, con bajo contenido de proteína. Y por acá, polvo de hornear. Esto es lo que la diferencia también de una masa sablé que no lleva leudante. Si tenés la lira, lo vas a continuar como estoy haciendo yo en la batidora. Si no, esta parte ya lo bajás a la mesada y lo integrás con ayuda de algún cornet. Lo primero, mezclarlo con la espátula para no hacer una nube de polvo con la batidora. Y ahora volvemos. ¿Cuánto voy a batir acá? Solamente hasta integrar. Cuando ya se formó el bollo, esto está listo. Lo vamos a bajar. Vamos a traer un papel film. Extendemos sobre la mesada. Y acá bajamos la masa. Cubrimos con el papel film y vamos a aplastar. Como es una masa que tiene bastante cantidad de materia grasa, es conveniente siempre que le demos frío antes de fonzar el molde. Entonces, una vez que ya tengo el bollo de masa y lo emparejo para que el frío en el refrigerador sea parejo, y la vamos a llevar al refrigerador de 20 a 30 minutos o hasta que esté bien fría. Recomendable que toda la masa tenga un espesor parejo para que el frío llegue de forma uniforme en la masa. Y luego lo que vamos a hacer es continuar entonces con el relleno. Para continuar con el armado de esta tarta de ricota, que sin dudas es exquisita, vamos a continuar con el relleno. Para esto vamos a utilizar una ricota que tiene que ser sin crema agregada, tiene que ser bien firme, porque nosotros vamos a combinarlo con queso crema. Agregamos por acá. Y por acá tengo queso crema. El queso crema también lo pueden reemplazar si quieren por crema de leche. Y como es una ricota bien espesa, lo que tenemos que hacer primero es mixear. Una vez que ya lo tenemos bien integrado, vamos a retirar esto por un lado.
¿Qué nos queda por agregar? Azúcar. Mezclamos muy bien acá. Por acá tenía reservada las 2 claras de las yemas que habíamos utilizado en la masa. Lo vamos a agregar acá. Esto nos va a ligar todo en la cocción. Y como estamos utilizando solo las claras, no nos va a dar un color amarillento, que muchas veces eso hace que en las tartas de ricota se vea como si la tarta estuviese con muchos días de guardado. Muchas veces la ricota, cuando va pasando el tiempo, se va poniendo amarilla, y si usamos la yema parece ese efecto. Entonces, con las claras solo logramos que no tenga color. Integramos muy bien acá, mezclen bien. Pueden utilizar, si quieren, también un batidor de varillas, o con la espátula. Se tienen que asegurar de que la clara se integre perfectamente. ¿Con qué vamos a perfumar? Con ralladura de limón, y vamos a agregarle semillas de amapola. Esto le va a dar un toque muy lindo y le va a dar color también. Y este relleno ya está listo. ¿Con qué lo vamos a combinar? Por acá tengo unas peras en almíbar que las podemos hacer de forma casera, y no vamos a utilizar más las peras envasadas. Para realizar unas peras caseras vamos a comenzar por pelar 3 peras grandes que tienen que estar un poquito verdes. Las vamos a cocinar en un almíbar con 300 gramos de azúcar y 500 centímetros cúbicos de agua. Durante unos 40 minutos vamos a cocinar cubriendo con un papel de horno en la superficie. Con estas peras las vamos a combinar de la siguiente forma. Vamos a tomar un plato, las vamos a cortar a la mitad y les vamos a sacar el centro. Yo las tengo escurriendo sobre una servilleta durante unos 15 minutos aproximadamente para que no tengan demasiado líquido. Y le sacamos el cabito. Con esto lo que vamos a hacer ahora es cortar las peras en tiritas. Y las vamos a reservar. Una vez que tenemos listo el relleno, vamos a comenzar por fonzar nuestra tarta. La masa ya la tengo bien fría. Vean que está bien fría. Y lo que vamos a hacer es equiparar la temperatura. Abrimos. Vamos a separar 2 tercios para la base y 1 tercio para la tapa. Para equiparar la temperatura vamos a partir en pedacitos. Esta masa no hay que amasarla, queremos que se deshaga en la boca. Entonces por eso la vamos a trabajar de esta forma. Una vez que lo tenemos así, venimos por acá. Y acá con un poco de palote le damos unos pequeños golpes para que toda la temperatura se empareje. Cuando ya lo tenemos listo, vamos a tomar un papel film .
Lo extendemos bien. Y voy a comenzar a ir estirando un poquito. Tratando de formar siempre un círculo. Cuando lo tengo casi listo, vengo con mi papel, cubro por arriba, cubro por abajo y comienzo a estirar. ¿De cuánto lo voy a estirar? De unos 5 milímetros de espesor, y para eso me voy a ayudar con 2 varillas. Una vez que estiramos bien, vamos a retirar y traer un molde. Molde que tengo es molde tartera ondulada de unos 22 centímetros de diámetro. Abrimos. Y para fonzar utilizamos el mismo papel. Levantamos, colocamos la masa, dejamos caer. Y ahora vamos cubriendo bien todo. Esta es una forma muy fácil de fonzar el molde cuando tenemos masas que son quebradas como esta, que tienen bastante cantidad de manteca o de mantequilla. Entonces no se nos va a pegar tanto y no se nos rompe, porque muchas veces estas masas, cuando fonzamos el molde, se quiebran. Lo que tenemos que lograr acá es que copie bien toda la forma del molde. Para eso con los dedos vamos como pellizcando y llevando la masa hacia abajo. Y ahora retiramos el papel. Con la mano misma vamos cortando. Esto que sobra lo guardamos porque también con esta masa podemos hacer galletitas. Y ahora es momento de colocar las peras primero, porque esta tarta la vamos a invertir y quiero que por la parte superior estén las peras. Para eso vamos a tomar una espátula, ubicamos acá, una vez que colocamos las peras, ¿qué vamos a hacer? Tomamos la espátula y con la espátula vamos a aplanar. Por eso es que le hicimos estos cortecitos para que de a poquito la pera se vaya acomodando y nos cubra bien toda la superficie. Vamos a colocar el relleno. Cuando coloquen el relleno, por favor, que nunca sobrepase la altura del molde. Unos golpes. Y ahí ya está.
¿Me sobra un poquitito? Sí, pero de esta forma me aseguro que me cubra bien. Y eso a veces tiene que ver con el tamaño de las peras también. Esto ya lo dejamos a un lado. Venimos por acá. Tenemos el tercio de masa que nos quedó. Que como estaba bien fría, la puedo estirar ahora sin ningún problema. Vamos a chequear siempre que nos alcance el tamaño y en esto lo tengo justito. Entonces vamos a dar vuelta. Venimos por acá, ubicamos. Tapamos ahí. Con la misma palma corto. Esto me asegura a que se peguen bien las dos capas. Y si no, lo que pueden hacer también es pincelar con un poco de clara de huevo. Emparejamos muy bien. Pinchamos para que salga el aire y no se reviente durante la cocción. Y a mí también me gusta hacerle en el centro un orificio. Y por acá tengo un papel de horno, un papel metálico, papel aluminio, que con la misma varilla voy a formar una chimenea. Lo colocamos en el medio, que llegue hasta ahí. Y esto ya está listo para que nosotros lo coloquemos en una bandeja. Ahora sí, ya tenemos la tarta lista para ir al horno, que tiene que estar precalentado a unos 170 grados. En la rejilla del medio vamos a colocar la tarta y vamos a cocinar con calor arriba y abajo con la ventilación activada durante unos 50 minutos aproximadamente, o hasta que los bordes estén bien doraditos. Si notamos que en la cocción se empieza a poner muy dorada la parte superior, eso va a depender de cada horno, lo pueden cubrir con un papel aluminio. Una vez que pasaron los 50 minutos de cocción, nuestra tarta ya va a estar lista. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que la masa está lista? Porque vamos a ver los bordes bien doraditos, la masa ya va a empezar a quebrarse ligeramente y lo importante es que cuando toquemos la masa esté perfectamente cocida en toda la parte superior y en el centro todavía se sienta un poquito la ricota porque le falta enfriar. Es momento entonces de retirar la chimenea y ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a una rejilla para que se enfríe por completo. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente de 4 a 6 horas a temperatura ambiente, o bien también podemos dejar unas media hora a temperatura ambiente y terminar de enfriar en el refrigerador. No lo desmoldo todavía porque como la masa tiene bastante relleno, podría llegar a romperse. Entonces lo dejamos enfriar dentro del molde y cuando decoramos ahí recién procedemos a quitar el molde. Es momento de empezar con la decoración de nuestra tarta de ricota con peras y amapola. Para eso necesitamos que esté bien fría. Y si llegaste hasta acá y te gustó el video, te invito a que me regales tu like y me dejes en los comentarios si te animas a poner en práctica esta fantástica receta. Vamos a desmoldar y para esto vamos a utilizar un plato para dejar nuestro molde
Como es un molde desmontable, es muy fácil de hacerlo. Ponemos la mano por debajo y retiramos fácilmente. Así es como nosotros ya podemos sacar la parte de abajo del molde. Esto lo vamos a dejar a un lado. Y vamos a traer la base donde vamos a colocar nuestra tarta de ricota. La vamos a colocar encima y así lo damos vuelta. Con una espátula o un cuchillito levantamos y sale fácilmente la base. Vean cómo está la cocción bien pareja por todas las partes, y lo importante de haber fonzado bien el molde nos da estas puntas bien marcadas. ¿Cómo terminamos la decoración? Muy fácil. Con un poco de azúcar glass cubrimos en la parte de arriba. Para esto sí, asegúrense de que la tarta esté bien fría, porque si no el calor les va a derretir el azúcar. Terminamos de decorar con unas hojitas de menta. Y ahora sí, llegamos al final de esta deliciosa receta de una tarta de ricota con peras y amapola. Y si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita si quieres recibir las notificaciones cada vez que estrenamos un nuevo video. Y ahora sí, yo ya me despido hasta la próxima semana y yo los dejo con el corte de esta fresca tarta de ricota.